Muy buenas noches, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva video presentación. Mi nombre es Boris Albert, psicopedagogo, y ya estoy dispuesto aquí en esta exquisita noche de lluvia con mi uniforme blanco y verde para conversar con ustedes, dialogar entre nosotros sobre otro concepto más bastante manoseado en el área educativa y que en muchas ocasiones utilizamos sin conocer, sin comprender realmente su real significado, su real semántica. Y estamos hablando acerca de las estrategias de aprendizaje. No confundamos con hábitos de estudio que parecieran ser conceptos similares, hermanados, pero son muy diferentes. Estrategias de aprendizaje, revisión conceptual. Los invito a que puedan disfrutar de esta breve pero profunda video presentación. Antes de iniciar, como siempre, les presento a ustedes un desafío visual o un acertijo visual. El tiempo de resolución de este acertijo o desafío visual es de 1 minuto. Esto para que podamos llamar a la concentración de alguna forma, poder facilitar la atención en el resto de la presentación. Vamos al desafío. De las siguientes imágenes en 2D propuestas, ¿cuál o cuáles pertenecen a vistas de la figura del centro? Tenemos una figura modelo acá en el centro. Tenemos que elegir cuál de estas figuras en 2D pertenecen a el cuerpo del centro, a vistas del cuerpo del centro. Tenemos alternativas desde la A a la L. Tenemos que elegir cuál de todas estas figuras pertenece a alguna vista de este cuerpo del centro. Desde ahora ya, 1 minuto. Vista aguda, atención, concentración, discriminación, percepción, elección de la alternativa correcta. Quedan 30 segundos. Muy bien, tiempo finalizado, cronometrado. Al finalizar la presentación vamos a deconstruirla, vamos a volver a esta segunda diapositiva y vamos a ver cuál considero yo que es una de las figuras que pertenece a alguna vista del cuerpo del centro. Bien, luego de este ejercicio acertijo visual entramos de lleno a lo que es el contenido. Cuando un estudiante, y quiero utilizar acá la palabra estudiante más que alumno, tratemos de extirpar la palabra alumno, porque alumno significa sin luz, un ser sin luz. Y nuestros estudiantes tienen sin duda alguna una luz muy potente que muchas veces es opacada por distintos factores o variables, pero acostumbrémonos a utilizar la palabra, el concepto de estudiante. Cuando un estudiante presenta algún tipo de problemática, algún conflicto o una dificultad para aprender o en cuanto al aprendizaje, existen por lo menos 3 variables que influyen en esta crisis, que influyen en este problema. ¿Cuáles son? Primero tenemos las variables de corte personal o las variables personales. También podríamos definirla como el sistema ontológico del sujeto.
Y cuando hablamos de las variables personales que intervienen en el proceso de aprendizaje, nos estamos refiriendo al coeficiente intelectual, por ejemplo, al estilo de aprendizaje particular del estudiante, a sus motivaciones e intereses distintos de otro estudiante, sin duda, también a los métodos o al método y recurso disponible que tiene el estudiante para acceder a su proceso de aprendizaje y para manipular la información. Nos vamos a decantar por esta variable personal en lo que es el tratamiento del concepto estrategias de estudio y la conceptualización de las estrategias de estudio. Pero además de estas variables personales que podríamos ahí agregar algunas otras más, también tenemos nosotros las variables de la tarea o las variables del contenido a tratar durante una clase o en una asignatura durante el año. ¿Qué pasa con este contenido o con la información? Quizás el problema está en la forma de presentación de la información. Quizás el conflicto se presente en las formas en que se ejecuta el contenido, o muy probablemente en las formas en que el estudiante se implica con el contenido o con la información. Quizás haya algún tipo de dificultad en alguno de estos eh, tres pilares, muy conocidos por nosotros porque pertenecen al diseño universal de aprendizaje. Estos son algunos conceptos o algunas variables que nosotros podemos identificar respecto a la tarea, al mismo contenido. Cuando hay algún desajuste o cuando hay algún tipo de trastorno, problemática en la ejecución de algunos de estos principios o pilares, sin duda al estudiante se le va a hacer mucho más complejo, más difícil acceder a un correcto aprendizaje o consolidar redes neuronales o también, como se define el aprendizaje, rescatar de la memoria un conocimiento y utilizarlo en el momento oportuno. Pero además de las variables personales y la variable de la tarea, yéndonos un poquito más hacia el extremo o a la zona de desarrollo potencial, podríamos referirnos a las variables referidas a la enseñanza. Y aquí estamos hablando de la figura del profesor, del docente o del maestro. Quizás la efectividad y significatividad de la metodología ya no sean las más apropiadas para el estudiante en particular. Quizás hay algún problema en cuanto a la didáctica. También puede haber algún tipo de conflicto concerniente a la vocación o al compromiso del profesor al momento de enseñar, al momento de instruir, al momento de presentar la información. Un problema con el ser, con el deber ser o el aprender a ser del mismo docente. También podremos referirnos a una problemática en las expectativas que tenga el profesor de los estudiantes. Quizás expectativas muy bajas, muy descendidas con respecto a los estudiantes y el docente ingresa ya al aula totalmente derrotado. O también en otro extremo, expectativas demasiado altas y utópicas de sus estudiantes, lo que también va a generar un grado alto de frustración en su práctica profesional como profesor o como docente al ver que la mayoría de sus estudiantes no llegan al techo que él les propuso al comienzo. Entonces podemos observar acá tres de las variables más importantes al momento de una crisis en el proceso de aprendizaje o de una problemática, cuando al estudiante por algún u otro motivo le cuesta aprender, le cuesta manipular la información presentada por el profesor, transformarla en conocimiento, consolidar ese conocimiento y finalmente producir aprendizaje. Tenemos las variables entonces personales, referidos al sistema ontológico del mismo sujeto, del mismo estudiante. También tenemos la variable de las tareas,
¿Mm? La tarea o el contenido ya es una variable que no depende exclusivamente del estudiante, sino que el contenido viene ya planificado, viene preparado de forma externa. Y muchas veces el contenido no es significativo al estudiante o no le hace sentido. Y también en un plano un poco más alejado tenemos la variable referida a la enseñanza que sin duda alguna tampoco son controladas por los estudiantes. No tienen mucho poder los estudiantes sobre estas variables, sobre la didáctica utilizada por el profesor. No puede hacer mucho el estudiante sobre la efectividad y significatividad de la metodología propuesta ya por el profesor. En cuanto a la vocación o compromiso, tampoco puede hacer mucho el estudiante. No le puede insertar vocación o compromiso a su docente. Y la expectativa de los estudiantes ya es una proyección mental que ha hecho el profesor de sus estudiantes sin antes muchas veces conocerlo. Incluso construida esta expectativa por comentarios previos al mismo conocimiento de los alumnos, ¿ah? Al mismo conocimiento, perdón, de los estudiantes. Ahora bien, vamos a centrarnos en esta variable, la variable personal, para referirnos a las estrategias de estudio, que es el tema central de esta videopresentación. Y vamos a escarbar un tanto en este recuadro, donde tengo el cursor, método y recursos disponibles. ¿Cuáles son los recursos que tiene el estudiante o el método del cual dispone el estudiante para lograr el aprendizaje? Quizás y muy probablemente muchas de las dificultades que se presenten al momento de aprender algo no estén referidas al coeficiente intelectual, no estén referidas a la motivación ni al estilo de aprendizaje del estudiante, sino más bien están centradas en la carencia de un método, en la carencia de un procedimiento, en la carencia o en la no existencia de un plan para manipular la información, convertirla en conocimiento y producir un aprendizaje. Vamos a centrarnos, por lo tanto, en esta variable, la variable personal, y en el uso de los métodos o recursos disponibles de cada estudiante. Y es aquí donde ingresa este concepto de estrategias de aprendizaje. ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? El término estrategia es un término referido esencialmente al mundo militar, o que nace del mundo de la guerra, y se refería a las actividades organizadas y necesarias para llevar a cabo un plan de guerra. Cuando un bando, o vamos a retroceder un poquito más, cuando un rey quería conquistar un terreno, los territorios de otro rey, no podía tomar a su ejército y de forma poco inteligente, de forma azarosa, de forma insensata, ir a atacar con todo a su contrincante, al otro rey. Tenía que actuar de una forma inteligente, tenía que diseñar una estrategia, un conjunto de acciones que le permitieran a este rey utilizar su ejército de manera óptima, de manera eficaz, utilizar sus recursos bélicos, sus recursos de guerra, de manera tal que pudiera conseguir el territorio del rey enemigo. Ahora, referido este término de estrategia al ámbito educativo, vamos a ver cuáles son las definiciones que nos entregan algunos autores. Ya aquí no estamos hablando de guerra, pero sí estamos hablando de conseguir un objetivo. Aquí tenemos la imagen, ¿verdad?, de la semántica primogenia o original de este término de estrategia, utilizado en la guerra, también utilizado en el juego del ajedrez, que también está relacionado a un enfrentamiento entre dos ejércitos.
Veamos la primera definición que nos hace Weinstein y Mayer en el año 1986. Nos dice que las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. Weinstein y Mayer, por lo tanto, nos dice que las estrategias de aprendizaje son todas estas conductas y además pensamientos que buscan influir en los procesos de codificación del aprendiz. Aquí tenemos el concepto de conductas y pensamientos que buscan influir en el proceso de codificación del estudiante. Influir, sin duda alguna, de manera positiva. Veamos otra definición. Monereo en 1994 nos dice que las estrategias de aprendizaje son procesos conscientes e intencionales en los cuales el alumno elige y recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita para cumplir una determinada demanda u objetivo. Procesos conscientes e intencionales. Agregamos a la definición entonces esta capacidad o esta intención, esta conciencia que tiene el estudiante para recuperar conocimientos y utilizarlos de manera coordinada, planificada para cumplir un objetivo o una determinada demanda. Vamos por una tercera definición, la de Genovar y Gontsen, el año 1990. Nos dicen que estrategias de aprendizaje son aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje y que supuestamente influyen en su proceso de codificación de la información que ha de aprender. Acá Genovar y Gottsen repiten o utilizan el proceso de codificación igual que Weinstein y Mayer en 1986, proceso de codificación y también la palabra influir, influyen, dice Genovar y Gontsen, influir, dicen Weinstein y Mayer, pero los dos hablan de comportamientos y conductas que despliega el estudiante durante su proceso que buscan influir en el proceso de codificación. Si a este proceso le sumamos la intencionalidad y la conciencia del estudiante o la voluntad del estudiante, podríamos nosotros diseñar nuestra propia definición de lo que son las estrategias de aprendizaje. Yo les voy a proponer una, a ver qué les parece a ustedes. Les propongo la siguiente definición. Las estrategias de aprendizaje son aquellos procedimientos voluntariosos, inteligentes, planificados y orientados siempre al uso eficaz de recursos y la facilitación del proceso individual de construcción. Las estrategias de aprendizaje, aquí dice debería decir son aquellos procedimientos, o sea, un paso a paso, pero es un paso a paso voluntarioso, que nace desde la voluntad del individuo, del estudiante. Él tiene la voluntad de aprender. De esta manera, él diseña un procedimiento inteligente, planificado y siempre orientado hacia el uso eficaz de sus recursos y la facilitación del proceso individual de construcción de conocimiento. Podríamos decir de manera conclusiva que las estrategias de aprendizaje son entonces un procedimiento inteligente, planificado, voluntarioso, en que el estudiante hace uso de sus recursos, de sus técnicas,
de sus destrezas y habilidades para facilitarse a sí mismo el proceso de aprendizaje o la construcción de su propia torre de conocimiento. Sin duda alguna, este concepto de estrategia de aprendizaje es un concepto muy rico, como todos los conceptos que tratamos nosotros en la psicopedagogía y en la educación. Cuando uno investiga sobre conceptos como estos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la convivencia escolar, ahora estamos escarbando un poquito en las estrategias de aprendizaje, el concepto, un análisis de su concepto, siempre va apareciendo en el estudio, en este escarbar, conceptos nuevos que nos invitan a profundizar en otros estudios tanto más profundos que este mismo. Hablamos, por ejemplo, de acá de la metacognición, estamos hablando de la planificación, de la construcción del aprendizaje, de la codificación, ¿verdad? De procesos conscientes e intencionales. Veíamos en la diapositiva anterior los distintos factores que también en sí son un mundo. Vamos a ir deconstruyendo me gusta utilizar el concepto de deconstrucción, vamos a ir deconstruyendo esta presentación y como ven acá, cada una de estas variables, las variables personales, las variables de la tarea o del contenido, las variables referidas a la enseñanza, son en sí mismas mundos muy ricos y abundantes en conceptos y en definiciones. Acá las tratamos de una manera vacua, de una manera quizás un tanto superficial, porque no son los conceptos a lo que está abocada esta presentación, no son los conceptos más importantes dentro de esta presentación. Pero vamos viendo que siempre en el tratamiento de los conceptos educativos, psicológicos o psicopedagógicos, eh, se nos abren distintas brechas, distintos senderos por los cuales sin duda es necesario transitar. Bien, de esta forma he deseado presentarles a ustedes este análisis sobre lo que es las estrategias de aprendizaje. Antes de irme, les quiero mencionar que yo encontré por lo menos dos figuras en 2D que son alguna vista de este cuerpo en 3D. Por ejemplo, la alternativa F y también la alternativa J. Considero yo, no sé si estaré en lo correcto o no, pero considero yo que son dos de las figuras que nos muestran una vista de este cuerpo en 3D. Quizás me equivoqué, quizás no. ¿Elegiste tú la alternativa adecuada? Puede ser. Y bien, para mí, como le mencionaba, ha sido un gusto nuevamente tratar este tema, esta revisión conceptual del concepto de estrategias de aprendizaje. Esto no queda aquí, esta revisión conceptual se va a ir profundizando, vamos a ir viendo en presentaciones posteriores, vamos a ir agregando diapositivas a esta presentación y vamos a profundizar en los tipos de estrategias de aprendizaje, lo que involucra una estrategia de aprendizaje y cómo nosotros mismos como psicopedagogos deberíamos ser los primeros en descubrir cuál es la estrategia de aprendizaje que nos sirva a nosotros mismos. El psicopedagogo como un investigador constante, como un escudriñador continuo de la pedagogía, de la psicopedagogía, de la psicología y del ser humano, debe identificar cuál es su propio mecanismo, cuál es su propio procedimiento de aprendizaje, el que le hace sentido, el más eficaz en la utilización de los recursos, para así poder nosotros con autoridad poder guiar a nuestros estudiantes en el reconocimiento de las estrategias de aprendizaje que a ellos más les sirvan, ¿verdad? Debemos modelar, ser el ejemplo en muchas de las cosas que enseñamos. Nos reencontramos prontamente en un nuevo video, en una nueva presentación. Los invito a que puedan comentar, los invito a que puedan sociabilizar. Prontamente nos vemos con un poquito más de contenido.
Que estén muy bien y que disfruten esta exquisita noche de lluvia. Hasta luego.